El silencio del banco era tan espeso que se podía escuchar el zumbido tenue del aire acondicionado. En medio de la sala, la voz de una joven rompió el ambiente con un filo inesperado. «Apúrese, señor, no tenemos todo el día». Algunos clientes bajaron la cabeza, otros se miraron entre sí con una sonrisa incómoda. Y allí estaba él, un hombre delgado, de camisa blanca de lino ya gastada por los años, con un sombrero de ala corta que parecía haber visto demasiados veranos. Don Julián, de 78 años, mantenía los ojos fijos en sus manos temblorosas, sujetando unos documentos amarillentos que habían viajado con él desde la madrugada en el bolsillo interno de su saco. Por un instante, sus labios se movieron sin emitir palabra, como si quisiera explicar algo, pero se contuvo. Sintió un calor subirle por el rostro. Recordó de golpe otro tiempo, muchos años atrás, cuando en los pasillos de la Merced también lo empujaban los clientes jóvenes, reclamando por su lentitud, al pesar los costales de frijol o al dar el cambio exacto en monedas. Entonces no había aire acondicionado ni sillas cómodas, solo el bullicio, el olor a chile seco y carne asada, y su esfuerzo interminable por mantener en pie un negocio que había sido su orgullo y su cruz. La joven funcionaria volvió a insistir, esta vez en tono más duro. «Mire, señor, si no sabe usar el cajero automático, debería pedirle a alguien que le ayude. Aquí está atrasando a todos». Esa palabra, estorbo, resonó como un golpe seco. Los murmullos se mezclaron con una risa disimulada que alguien no pudo contener. Don Julián tragó saliva, levantó la vista por un instante y sus ojos, oscuros y hondos, se encontraron con los de un niño que esperaba junto a su madre. El pequeño lo miraba con curiosidad, como quien descubre la fragilidad de la vejez por primera vez. En ese reflejo inocente, Julián reconoció el mismo brillo de sus nietos, aquellos que ahora vivían lejos, demasiado ocupados para acompañarlo en esas diligencias. Respiró hondo. El aroma a papel viejo que salía de sus documentos le devolvió fuerza. Ese olor siempre le recordaba las madrugadas en que se quedaba revisando cuentas, sumando y restando con paciencia, mientras su difunta esposa le servía un café negro y le acariciaba el hombro en silencio. Ella, doña Carmen, había sido su sostén, la voz suave que equilibraba sus cansancios. Pensar en ella era como sentir un abrazo invisible. Aquella mañana había comenzado temprano. Julián salió de su casa en la colonia obrera cuando el sol apenas pintaba las fachadas de naranja. Cerró con llave el portón de hierro y caminó despacio hasta la avenida. Llevaba su sombrero bien calado y el bastón de madera que le había regalado un amigo carpintero. Cada paso era una mezcla de rutina y resistencia. El centro de la Ciudad de México lo recibía con su caos habitual. Camiones atestados, vendedores de tamales anunciando a gritos, y el olor persistente de café recién colado que se escapaba de las fondas. Él había tomado asiento en el microbús, mirando por la ventana. La ciudad se le antojaba cada vez más grande y ajena, pero aún reconocía algunas esquinas, algunas tiendas que habían sobrevivido al paso del tiempo. Cerró los ojos un momento y se dejó llevar por la música que alguien escuchaba en su celular. Un bolero antiguo que le recordó sus años de juventud, cuando todavía bailaba con Carmen en las fiestas de barrio. Llegar al banco era para él un acto de costumbre. Durante décadas había depositado allí sus ahorros con la misma puntualidad con que pagaba la renta de su local en la Merced. Nunca aprendió a usar las máquinas, ni quiso. Prefería hablar con una persona, mirar a los ojos, escuchar un «buenos días», dicho con respeto. Tal vez por eso, la frialdad de aquella funcionaria le había calado tan hondo. La fila avanzaba lenta. Algunos murmuraban impacientes, otros revisaban sus teléfonos. Julián mantenía su postura recta, aunque por dentro sentía el peso de cada mirada. No quería causar problemas, no quería ser motivo de burla. Su dignidad era lo único que le quedaba intacto después de tantas pérdidas. Entonces, un hombre mayor que esperaba detrás de él se inclinó un poco y le susurró: «No se preocupe, don, tómese su tiempo. Todos llegaremos a viejos». Julián apenas asintió con un leve movimiento de cabeza. Esa frase le cayó como un bálsamo, aunque breve. Agradeció en silencio. Cuando por fin le tocó su turno, la joven lo atendió con evidente fastidio.
Tomó los documentos de sus manos con brusquedad y los dejó caer sobre el mostrador como si fueran papeles sin valor. En ese gesto, Julián sintió el eco de tantas veces en que había sido subestimado. Recordó de golpe la primera vez que intentó abrir su negocio en la Merced. Le habían dicho que fracasaría, que no tenía estudios, que era un iluso. Pero él había persistido, sacrificando comidas, trabajando de madrugada, luchando contra deudas que parecían nunca acabar. Un nudo en la garganta le impidió hablar. La empleada frunció el ceño, impaciente. «¿Y qué quiere hacer con estos documentos tan viejos?», preguntó casi burlándose. Los clientes cercanos estiraron el cuello, curiosos. Julián respiró profundo. En ese instante, una voz distinta irrumpió desde el fondo. «¿Qué está pasando aquí?». Era el gerente, un hombre de traje oscuro, que había escuchado la discusión. Caminó hacia ellos con expresión seria. La sala enmudeció. La empleada intentó disimular su incomodidad, pero era evidente que el aire había cambiado. El gerente tomó los papeles con cuidado, como quien sabe reconocer lo importante. Mientras revisaba las hojas, sus cejas se arquearon con sorpresa. Julián lo observaba en silencio, con la calma resignada de quien ha aprendido a esperar. Pero por dentro, un recuerdo comenzó a latirle fuerte. La tarde en que firmó esos mismos documentos, hace décadas, sellando con sacrificio un futuro que pocos habrían imaginado. El gerente levantó la vista hacia él, y por un momento lo miró distinto, como si hubiera descubierto algo que los demás ignoraban. En ese instante, antes de que las palabras fueran pronunciadas, Julián se sintió dividido entre el presente humillante y el pasado que aún lo sostenía. El eco de la voz de su esposa parecía decirle: «No bajes la cabeza, Julián, tú sabes quién eres». Un leve temblor recorrió sus manos, sujetó con más fuerza el bastón, ese pedazo de madera que no solo le ayudaba a caminar, sino que le recordaba las raíces de su vida sencilla y trabajadora. Mientras tanto, el murmullo entre los clientes aumentaba. Todos esperaban la reacción del gerente, sin imaginar lo que estaba a punto de revelarse. La joven funcionaria tragó saliva, incómoda, presintiendo que algo no encajaba. Y allí quedó suspendido el momento, como una fotografía en la memoria de todos. Un anciano con papeles viejos, un gerente sorprendido y una sala expectante. Julián levantó los ojos y, por primera vez en la mañana, sostuvo la mirada firme, como si en ella se asomara un secreto guardado durante años. El ambiente, antes ligero y burlón, se tensó. La dignidad, silenciosa pero viva, comenzó a llenar cada rincón del banco. Así quedó flotando el aire, justo en el instante en que la verdad estaba a punto de salir a la luz. El gerente sostenía los documentos entre sus manos con un gesto que desentonaba con la impaciencia que dominaba el ambiente. Aún flotaba en la sala el silencio que había dejado la voz áspera de la joven funcionaria, y todos aguardaban una explicación. Don Julián, con el bastón apoyado en el suelo y la camisa de lino arrugada, se mantenía de pie sin pestañear, esperando. Recordaba todavía el eco de las risas contenidas, la palabra estorbo, lanzada como piedra, y el rostro sorprendido del niño que lo había observado en la fila. El gerente carraspeó y con tono formal preguntó: «¿Usted es don Julián Hernández?». El anciano asintió despacio. El hombre de traje oscuro lo miró con renovado respeto. «¿Sabe usted lo que tiene aquí en sus manos?». Algunos clientes se acomodaron mejor para escuchar. La funcionaria bajó la vista, mordiendo el labio con nerviosismo. Julián inspiró profundo. Sentía el olor del papel mezclado con el perfume frío de la oficina, y esa combinación lo devolvía a otra época. Años atrás, cuando apenas rondaba los 40, había firmado aquellos documentos en una notaría modesta. Fue el día en que, después de 2 décadas de ahorrar peso sobre peso, pudo comprar aquel inmueble en el centro. Un edificio antiguo con paredes gruesas, donde más tarde se instalaría el banco. Recordaba la emoción en el rostro de Carmen cuando él le llevó la escritura envuelta en una carpeta azul. «Este es nuestro seguro de vida, mujer», le dijo entonces, mientras ella lo abrazaba llorando.
No tenían lujos, apenas lo necesario, pero aquel edificio era fruto de su sudor. Con el tiempo había decidido rentarlo a una institución bancaria. El trato era claro. Cada mes, puntualmente, él recibía su renta, y el banco operaba en el lugar como si fuera suyo. Julián nunca se interesó en presumirlo. Para él, lo importante era cumplir con los compromisos, vivir con dignidad y guardar silencio. En el banco, el gerente extendió los papeles sobre el mostrador. Señores, para que quede claro, este inmueble donde estamos parados pertenece al señor Julián Hernández, dijo con firmeza, en voz lo suficientemente alta para que lo escucharan varios. Un murmullo recorrió la sala. La funcionaria palideció, incapaz de sostener la mirada. El niño que observaba desde la fila tiró del vestido de su madre y susurró: «Mamá, él es el dueño». Julián bajó los ojos con humildad. No le gustaban los reflectores ni las reverencias, pero aquella revelación lo golpeó por dentro como un rayo de justicia tardía. La joven empleada trató de disculparse. «Yo no sabía...». «Disculpe, señor». El anciano la observó un instante. No había rencor en sus ojos, pero sí un cansancio profundo. «Señorita, todos deberíamos tratar a los demás con respeto, sin importar quiénes sean», respondió con calma. Ese momento fue como un relámpago silencioso que dejó a todos con la garganta apretada. El gerente lo invitó a pasar a su oficina para continuar el trámite en privado. Julián aceptó, aunque lo hizo con paso lento, cargando no solo el peso de los años, sino también la carga emocional de lo vivido. Caminó entre las filas de clientes que ahora lo miraban de otra manera, con una mezcla de vergüenza y admiración. Al entrar a la oficina, el gerente le ofreció asiento en un sillón de piel. Julián agradeció y se acomodó con cuidado, apoyando el bastón junto a la mesa. El aroma a café recién hecho llenaba la sala, recordándole de nuevo a Carmen. Casi podía verla, sirviéndole una taza en el viejo local de la Merced, con esa sonrisa serena que había sido su luz. «Don Julián», empezó el gerente con tono respetuoso, «permítame pedirle una disculpa en nombre del banco por lo ocurrido afuera. No debió pasar». El anciano asintió. «Entiendo que la juventud tiene prisa, señor, pero uno aprende que la prisa se lleva muchas cosas por delante, incluso el respeto». El gerente lo miró con atención, como si aquellas palabras fueran una lección inesperada en medio de su día rutinario. Mientras revisaban la actualización de su contrato de arrendamiento, Julián se perdió por un instante en sus recuerdos. Veía de nuevo el mercado de la Merced en los años 70, cuando todo era bullicio y colores. Recordaba las madrugadas en que abría su local de abarrotes, el olor a frutas frescas, a pan caliente, a chile tostado. Recordaba también las penurias, los días en que apenas vendía lo suficiente para pagar la renta, las noches en que él y Carmen cenaban solo tortillas con frijoles, porque habían destinado todo el dinero al negocio. Sin embargo, en esas memorias había también orgullo. Había criado a 3 hijos con el sudor de su frente, había visto crecer a sus nietos aunque ahora estuvieran lejos, y sobre todo, había mantenido intacta su dignidad, aún en los tiempos más duros. De pronto el gerente interrumpió su viaje al pasado. «Don Julián, su historia merece ser conocida. Muy pocos hombres logran lo que usted ha logrado». El anciano sonrió apenas con modestia. «No se trata de logros, señor. Se trata de resistir, de no dejar que la vida lo doble a uno». El gerente se quedó en silencio, impresionado. Afuera, en el pasillo, los clientes continuaban sus trámites, pero varios aún comentaban lo ocurrido. La noticia de que aquel hombre humilde era el dueño del edificio corría como un susurro entre las filas. Cuando salió de la oficina, la joven funcionaria lo esperaba de pie, visiblemente nerviosa. «Señor, de verdad, perdóneme, fui muy irrespetuosa», dijo con voz quebrada. Julián la miró con serenidad. «Señorita, la vida enseña a todos. Ojalá usted nunca tenga que soportar la humillación que yo sentí hace un rato. Pero si algún día le toca, recuerde esto. Cada persona lleva consigo una historia y no todas son visibles a primera vista». Las palabras calaron hondo en ella. Bajó la cabeza, con lágrimas contenidas. El anciano continuó su camino hacia la salida. El niño de antes lo observó otra vez y, esta vez, levantó la mano para despedirse. Julián le sonrió y alzó su sombrero en señal de saludo. Ese gesto,
pequeño pero cargado de ternura, hizo que más de uno en la sala se removiera con un nudo en la garganta. En la calle, el sol de mediodía caía fuerte sobre la avenida. Julián caminó despacio, sosteniendo el bastón y apretando los documentos contra el pecho. El ruido de los claxon, los pregones de los vendedores y el olor a fritanga lo envolvieron. Pero dentro de sí, algo se había encendido, la certeza de que, incluso en la vejez, la dignidad podía brillar con fuerza. Mientras avanzaba hacia la parada del microbús, pensaba en Carmen, en cómo ella habría reaccionado al verlo humillado y luego reivindicado. Tal vez habría dicho, con esa calma que la caracterizaba: «Julián, la vida siempre pone a cada quien en su lugar». El anciano sonrió para sí mismo. Sabía que todavía quedaban días difíciles, soledades largas, recuerdos dolorosos, pero en su corazón se había sembrado una semilla de alivio. El sonido de una campana de iglesia cercana le llegó de repente, mezclándose con el bullicio de la ciudad. Cerró los ojos un instante, dejando que esa campanada lo cubriera como una oración silenciosa, y así, con paso lento pero firme, siguió su camino, sin imaginar que aquel episodio en el banco no sería solo un recuerdo pasajero, sino el inicio de un cambio más profundo en su vida y en la de quienes lo habían presenciado. La ciudad lo envolvía con su ruido y su movimiento incesante, pero dentro de él latía algo distinto, la sensación de haber recuperado, aunque solo por un instante, la voz de su propia dignidad. La campanada de la iglesia todavía resonaba en los oídos de Julián mientras caminaba por la acera, sosteniendo los papeles contra su pecho. Aún sentía el calor del sol en la frente y el eco de las palabras del gerente. «Este inmueble pertenece al señor Julián Hernández». Recordaba también la disculpa nerviosa de la joven funcionaria y la mirada tierna del niño que le había levantado la mano. Era como si la vida, de pronto, le hubiera devuelto un fragmento de la dignidad que creía desgastada. Sin embargo, la calma le duró poco. Al llegar a la parada del microbús, un grupo de jóvenes discutía acaloradamente con el chofer. Los gritos lo hicieron detenerse. No le gustaban los pleitos. Desde la muerte de Carmen, evitaba cualquier tumulto. Apretó el bastón y se apartó unos pasos, temiendo ser empujado. El chofer lo vio y le hizo una seña amistosa. «Súbase, don, aquí cabe». Julián agradeció con un leve gesto y subió despacio. El interior estaba repleto, el aire pesado por el sudor y el olor a gasolina. Logró sentarse en un asiento junto a la ventana, donde el viento le acariciaba el rostro con cierta frescura. El microbús avanzó entre el tráfico caótico del centro. Julián observaba los edificios, algunos tan antiguos como él, otros modernos y relucientes. Pensaba en cómo había cambiado la ciudad, cómo se habían borrado tantas huellas de su juventud. De pronto, un hombre de mediana edad, con corbata floja y un portafolio abultado, se sentó a su lado. Tenía aspecto cansado, pero sus ojos eran despiertos. Miró los documentos que Julián sostenía con cuidado y preguntó con curiosidad: «¿Es importante lo que lleva ahí, don?». El anciano dudó un instante. No estaba acostumbrado a hablar con desconocidos, pero había en aquel hombre una expresión sincera. «Sí, joven. Son papeles de un edificio que es mío desde hace muchos años». El hombre arqueó las cejas. «¿Un edificio? Eso es una fortuna. ¿Y todavía lo conserva?». Julián asintió. «Lo rento a un banco. Hoy tuve un problema allí, pero ya se aclaró». El desconocido sonrió, aunque su risa sonó más amarga que alegre. «Ojalá yo tuviera esa seguridad, don. Trabajo en una oficina desde hace 20 años y apenas me alcanza para pagar la renta de mi departamento. Uno cree que con esfuerzo las cosas van a mejorar, pero...». Hizo un gesto con la mano, como quien espanta una mosca invisible. «La vida a veces es injusta». Julián lo miró con ternura. «Sí, joven, la vida aprieta fuerte, pero no siempre se trata de lo que uno tiene, sino de lo que resiste». El hombre guardó silencio. Sus palabras quedaron flotando entre ellos como una verdad incómoda. El microbús se detuvo en un semáforo.
y de repente subieron dos hombres jóvenes con gorras y mochilas. Sus movimientos eran rápidos, y el murmullo que recorrió el vehículo fue de inquietud. Julián sintió un escalofrío. Había visto esa escena antes. Muchachos que no ven otra salida que pedir dinero a la fuerza. Uno de ellos levantó la voz. A ver, raza, cooperen con lo que traigan, no se hagan. Un silencio helado cayó sobre los pasajeros. El anciano apretó sus papeles contra el pecho, mientras el hombre de corbata tragaba saliva. Los jóvenes caminaron entre los asientos, recogiendo billeteras y celulares. Julián cerró los ojos un instante y pensó en Carmen, como si invocara su fortaleza. Cuando el muchacho se plantó frente a él, lo miró con desdén. ¿Y usted, abuelo, qué trae? Julián habló con voz pausada. Solo estos documentos, hijo, son lo único que me queda. El joven dudó. Extendió la mano para arrebatárselos, pero el hombre de corbata intervino, poniéndose de pie con valor inesperado. Déjelo, muchacho, es un señor mayor. Los pasajeros contuvieron la respiración. El rostro del joven asaltante se tensó, y por un instante pareció que todo terminaría mal. Pero su compañero, más delgado, lo tomó del brazo. Vámonos ya, tenemos suficiente. Con brusquedad, bajaron en la siguiente esquina. El murmullo de alivio llenó el microbús. El chofer hizo una señal de la cruz. Julián suspiró profundamente. Sus manos temblaban, pero no había soltado los papeles. El hombre de corbata se dejó caer en el asiento, empapado en sudor. Perdóneme, don. No sé qué me pasó, pero no pude quedarme callado. El anciano lo miró con gratitud. Gracias, joven. Su voz me recordó que todavía hay gente que no voltea la cara frente a la injusticia. El hombre sonrió débilmente. Me llamo Ricardo. Mucho gusto, Ricardo. Yo soy Julián. Y así, en medio del ruido del tráfico y el murmullo de los pasajeros que recuperaban la calma, nació una conversación que se prolongó durante el resto del trayecto. Julián le habló de su vida en la Merced, de Carmen, de los sacrificios que había hecho. Ricardo le confesó su cansancio con la rutina, su frustración de trabajar tanto sin ver frutos. Siento que mi vida se me va de las manos, dijo con un suspiro. A veces pienso que lo que hago no vale nada. Julián lo escuchó con paciencia. Créame, joven, todo esfuerzo vale. Lo que pasa es que los frutos a veces tardan en llegar, otras veces no llegan como uno los espera. Pero la dignidad de trabajar, esa no se pierde. Las palabras calaron hondo en Ricardo, que se quedó mirando por la ventana con ojos húmedos. Cuando el microbús llegó a la colonia obrera, Julián se despidió con un apretón de manos. Gracias por defenderme, Ricardo. Tal vez no lo sepa, pero hoy me dio más que protección. Me devolvió esperanza. Ricardo asintió, conmovido. Y usted a mí me dio algo que no encontraba: sentido. El anciano bajó con cuidado, mientras el microbús se alejaba en medio del tráfico. Caminó hacia su casa con paso lento, todavía agitado por el susto, pero agradecido por aquel encuentro inesperado. Al llegar a su hogar, abrió el portón de hierro y entró al patio silencioso. El olor a jazmín, plantado por Carmen años atrás, lo recibió con ternura. Se sentó en la vieja mecedora de madera, colocando los papeles sobre sus piernas. Cerró los ojos y dejó que el aroma de las flores le llenara el alma. Había sufrido humillación en el banco y casi un robo en el microbús, pero también había encontrado respeto, defensa y humanidad en lugares inesperados. El viento movió suavemente las ramas del jazmín, y Julián sintió como si Carmen misma lo acariciara desde la eternidad. No sabía que aquel encuentro con Ricardo no sería el último, ni que ese hombre cansado pero valiente volvería a cruzarse en su camino, trayendo consigo una oportunidad que cambiaría el rumbo de sus últimos años. La tarde cayó sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos rojizos. Desde su mecedora, Julián miraba hacia lo alto, pensando que, aún en la vejez, la vida todavía tenía sorpresas guardadas. La celda número 17 se había convertido en el universo de Julián. Allí, cada objeto, cada rincón, cada sombra tenía un significado. El catre de hierro donde dormía con un colchón desgastado era su lugar de descanso, pero también su refugio de pensamiento. La pequeña ventana enrejada, que dejaba entrar un rayo de sol por apenas unos minutos al día, era su reloj personal.
y el cuaderno de hojas amarillentas que había conseguido gracias a un guardia compasivo se había transformado en su confidente. En esas páginas, Julián escribía lo que no podía decir en voz alta. Recuerdos de su infancia, fragmentos de conversaciones con sus padres ya fallecidos, oraciones susurradas que nadie escuchaba, y sobre todo, cartas a sí mismo, como si intentara no olvidar quién era. Una tarde de invierno, mientras garabateaba con letra torpe, un guardia más joven se acercó a su celda. Se llamaba Miguel, y a diferencia de otros, parecía tener un poco de humanidad en la mirada. «¿Qué escribe, don?», preguntó con un tono que no era de burla sino de sincera curiosidad. Julián levantó la vista, sorprendido por el interés. «Escribo para no perderme, para no olvidar que existo». Miguel se quedó en silencio unos segundos, como procesando esas palabras. Luego, con un gesto casi imperceptible, le acercó un lápiz nuevo, para que no se le acabe la tinta. Dijo en voz baja, antes de seguir con su ronda. Ese pequeño acto de bondad encendió algo en Julián. En un lugar donde todo parecía diseñado para destruir la esperanza, un gesto mínimo podía convertirse en un milagro. Desde entonces, cada vez que escribía, sentía que no estaba del todo solo. Los días se volvieron una rutina marcada por sonidos, el arrastre metálico de las rejas, los pasos pesados de los guardias, los gritos de los reclusos que a veces se convertían en llanto. Pero también estaban los sonidos más íntimos, el roce del lápiz en el papel, el murmullo de las oraciones que repetía antes de dormir, el eco de su propia voz cuando leía en voz baja lo que había escrito. En medio de esa rutina, Julián empezó a recordar con más nitidez la vida que le habían arrebatado. Los paseos de niño por los canales de Xochimilco, el aroma de las flores que su madre colocaba en el altar los días de muertos, las carcajadas de su hermana menor cuando jugaban en la calle. Eran recuerdos que dolían, pero también le daban fuerza. Una noche, sin poder dormir, se levantó y escribió una frase que quedaría marcada para siempre en su mente. «Me quitaron la libertad, pero no podrán quitarme la memoria ni la dignidad». Mientras trazaba esas palabras, sintió un nudo en la garganta. No sabía si algún día alguien leería esas páginas, pero en el silencio de su celda se prometió que su historia no terminaría enterrada en esas paredes. Algunos presos se burlaban de él por escribir tanto. Lo llamaban el poeta o el loco de las cartas. Pero Julián no respondía. Había aprendido que las palabras podían ser más fuertes que los golpes y que la paciencia era la única arma que tenía. Pasaron los meses y su cuaderno ya estaba casi lleno. Una mañana, mientras escribía, escuchó que lo llamaban desde el pasillo. Era Miguel, el joven guardia. «Don Julián, venga, lo buscan en la oficina del alcaide». Su corazón latió con fuerza. Pocas veces en 30 años lo habían llamado allí, y casi nunca era por buenas noticias. Caminó despacio, con las manos esposadas, y al entrar vio a un hombre trajeado, de semblante serio, con una carpeta en las manos. «Señor Julián Torres», dijo el desconocido ajustándose los lentes. «Vengo en representación de una organización de derechos humanos. Su caso ha llegado a nuestras manos». Por un instante, Julián creyó que había escuchado mal. Sentía que sus oídos zumbaban. Alguien, después de tanto tiempo, se había acordado de él. El hombre continuó. «Estamos revisando condenas que presentan irregularidades. Su expediente muestra muchas inconsistencias. No podemos prometerle nada inmediato, pero queremos que sepa que no está olvidado». Julián se quedó mudo. Una mezcla de emociones se agolpaba en su pecho. Esperanza, miedo, incredulidad. Tantos años esperando, y de repente, una chispa encendía la oscuridad. Cuando lo devolvieron a su celda, se sentó en el catre con el cuaderno en las manos. Temblaba. Abrió en una página nueva y escribió con letras grandes, como si necesitara convencerse de que era real. «Tal vez la verdad todavía tenga una oportunidad». Esa noche no durmió. Miraba la ventana enrejada, y por primera vez en décadas no pensaba solo en sobrevivir, sino en la posibilidad de volver a vivir. El eco de aquellas palabras no dejaba de resonar en la mente de Julián.
Su expediente muestra muchas inconsistencias. Después de casi 30 años, la posibilidad de que alguien al fin lo escuchara lo mantenía en vilo. No era libertad aún, ni mucho menos justicia, pero era una grieta en el muro que lo había encerrado tanto tiempo. Sin embargo, los días siguientes le recordaron que en la cárcel la esperanza era frágil como una vela encendida en medio de un vendaval. La burocracia avanzaba a un ritmo desesperante, casi cruel. Había papeles que nunca llegaban, jueces que aplazaban audiencias, abogados que parecían más interesados en proteger el sistema que en buscar la verdad. Julián esperaba noticias en silencio, aferrado a su cuaderno. A veces escribía frases que eran mitad oración y mitad grito de auxilio. Dios mío, no permita que esta luz se apague. He esperado 3 décadas. Podré esperar un poco más. Miguel, el joven guardia, era el único que notaba sus cambios de ánimo. Una tarde, mientras le entregaba la charola de comida, le dijo en voz baja: «No se desespere, don. Las cosas tardan, pero cuando es verdad, siempre sale a flote». Esas palabras sencillas le daban fuerzas, aunque también sabía que la verdad, tantas veces, se quedaba atrapada en archivos olvidados. Los abogados de la organización regresaron semanas después. Esta vez, el hombre trajeado venía acompañado de una mujer de rostro firme y mirada empática. Se presentó como la licenciada Marisol Hernández. «Don Julián», dijo con tono respetuoso, «hemos encontrado pruebas de que su condena se basó en testimonios manipulados. La policía de aquella época necesitaba culpables rápidos, y usted fue la víctima de esa prisa». Julián sintió que el aire le faltaba. «Entonces, ¿todo este tiempo?», preguntó, con voz temblorosa. La abogada asintió con gravedad. «Todo este tiempo, señor. Usted nunca debió estar aquí». La rabia contenida durante décadas se mezcló con un dolor imposible de describir. Se llevó las manos al rostro, tratando de contener un llanto que brotaba con violencia. No lloraba por sí mismo solamente, sino por los años robados, por los abrazos que nunca dio, por los días que se convirtieron en cenizas. 30 años, murmuró, como si quisiera convencerse de lo que decía. 30 años en un lugar al que nunca debí pertenecer. La abogada le puso una mano en el hombro, un gesto que en aquel ambiente áspero resultaba casi milagroso. «Lo sé, don Julián, y vamos a pelear para que el mundo también lo sepa». El proceso legal comenzó, y con él, nuevas pruebas de paciencia. Cada audiencia era aplazada, cada trámite demoraba más de lo previsto. Julián aprendió que la justicia, en los tribunales, avanzaba con pasos lentos, mientras su vida seguía devorando días. Dentro de la prisión, la noticia de que su caso se estaba reabriendo empezó a circular. Algunos presos lo miraban con respeto, como si hubiera encontrado una rendija hacia la libertad que todos anhelaban. Otros lo envidiaban en silencio, y algunos, acostumbrados a la resignación, le decían: «No se ilusione, viejo, aquí nadie sale limpio». Pero Julián no escuchaba esas voces. Había esperado demasiado para dejar que la desconfianza lo venciera ahora. Cada noche, antes de dormir, recitaba la misma oración: «Señor, si mi destino es salir de aquí, que sea para dar testimonio de su misericordia, y si no, deme la fuerza para aceptar». El tiempo seguía su curso, y aunque nada era seguro, había una diferencia sustancial. Por primera vez en 30 años, Julián ya no se sentía invisible. Su nombre estaba en expedientes revisados, en labios de abogados que lo defendían, en informes de organizaciones que cuestionaban al sistema. Su vida, que había sido silenciada, empezaba a tener voz. Una tarde gris, lo llamaron nuevamente a la oficina del alcaide. Al entrar, vio a la licenciada Marisol con una carpeta en las manos. Su rostro era solemne, pero en sus ojos brillaba una chispa. «Don Julián», dijo, con un tono que parecía contener una emoción enorme, «el tribunal ha aceptado revisar su sentencia. Esto no significa libertad inmediata, pero es el paso más importante en todos estos años». Julián se quedó quieto, como petrificado. Luego, lentamente, se llevó una mano al pecho. Sintió cómo su corazón golpeaba con fuerza, como si quisiera romper las rejas por sí mismo. «¿Revisarán mi condena?», repitió en voz baja, incrédulo. «Sí, señor», respondió la abogada con firmeza. «Y créame, no vamos a detenernos hasta que se haga justicia». Cuando regresó a su celda,
Julián se arrodilló frente al catre, apoyó el cuaderno en el suelo y escribió con letras grandes, casi como un grito silencioso. 30 años esperando. Hoy, la verdad dio un paso. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír. La noticia de que su condena sería revisada transformó los días de Julián. Aunque seguía encerrado, cada amanecer tenía un sabor distinto. Por primera vez en 30 años, el futuro no era una pared cerrada, sino una puerta entreabierta. Los demás internos lo observaban con curiosidad. Algunos se acercaban para preguntarle qué sentía, como si en su destino pudieran encontrar un reflejo de esperanza para ellos mismos. Otros, en silencio, lo miraban con un respeto extraño, casi reverencial, como si aquel viejo de cabellos canos se hubiera convertido en símbolo de resistencia. Julián, sin embargo, se mantenía sereno. Sabía que en este camino no había garantías. Recordaba los años de promesas vacías, de abogados que nunca volvieron, de cartas sin respuesta. Pero en lo más profundo de su alma, algo le decía que esta vez era diferente. Las audiencias comenzaron. La primera fue en un edificio frío y enorme del centro de la ciudad. Lo trasladaron esposado, como siempre, pero cuando entró a la sala de audiencias, se sorprendió al ver rostros atentos, cámaras discretas y un grupo de jóvenes que sostenían pancartas. Justicia para Julián. Sintió un estremecimiento. Nunca imaginó que, fuera de esos muros, alguien pudiera pronunciar su nombre con dignidad. La licenciada Marisol expuso con voz firme las inconsistencias del caso. Testigos falsos, pruebas fabricadas, una investigación plagada de errores. Cada palabra era como una piedra que se retiraba del muro que lo había oprimido por 3 décadas. Cuando le dieron la palabra, Julián se puso de pie lentamente. Sus manos temblaban, pero su voz salió clara. No vengo a pedir lástima, solo quiero que se reconozca la verdad. Perdí 30 años, pero no quiero perder mi dignidad. El silencio en la sala fue absoluto. Solo se escuchaba el eco de su voz y el golpeteo lejano de su corazón. Los días siguientes fueron de espera y de ansiedad. Cada noche, en su celda, se aferraba al cuaderno que había sido su compañero durante tanto tiempo. Escribía cartas a su esposa fallecida, hablándole como si aún pudiera escucharle. Amor, quizás pronto salga de aquí. No sé qué encontraré, pero te prometo honrar tu memoria con cada paso. Finalmente, la resolución llegó una mañana luminosa de primavera. Lo llamaron a la oficina del alcaide. Allí, la licenciada Marisol lo esperaba con lágrimas contenidas. Don Julián, dijo con voz entrecortada, el tribunal ha dictaminado su libertad inmediata. Usted es inocente. El mundo pareció detenerse. Julián cerró los ojos y una corriente de calor recorrió su cuerpo. Sintió que el aire de 30 años volvía a entrar en sus pulmones de golpe. Se llevó las manos al rostro y lloró. Lloró con un llanto profundo, desgarrador, pero también liberador. Miguel, el joven guardia que lo había acompañado en silencio, fue quien se acercó y le susurró. Lo sabía, don. Usted merecía esto. Horas después las puertas del penal se abrieron. Julián salió con pasos vacilantes, cegado por la luz del sol, que le pareció más brillante que nunca. Respiró profundamente, como si quisiera beberse el aire. Afuera, un grupo de personas lo esperaba. Periodistas, defensores de derechos humanos, algunos curiosos. Pero entre todos esos rostros nuevos, hubo uno que lo hizo detenerse en seco. El de su nieta. La muchacha, ya una mujer adulta, se acercó con los ojos llenos de lágrimas. Abuelo, soy yo, Mariana, dijo con voz temblorosa. Julián la miró incrédulo. La última vez que la había visto era apenas una niña que jugaba en el patio con una muñeca. Ahora, frente a él, estaba una mujer fuerte, de mirada noble. Mariana susurró, y sus brazos se abrieron solos. Se abrazaron con una fuerza que condensaba 3 décadas de ausencia. El llanto de ambos se confundió, y el mundo alrededor desapareció. Era como si el tiempo perdido se fundiera en ese instante. Mariana le contó que nunca había dejado de buscarlo, que su madre, la hija de Julián, había muerto con el dolor de no verlo libre, pero le había pedido como último deseo que no se olvidara de él. Ella siempre creyó en su inocencia, abuelo.
dijo Mariana. Y yo también. Ese día, Julián volvió a caminar por las calles de la Ciudad de México. Todo era distinto. Los edificios más altos, los autos modernos, la gente ensimismada en sus teléfonos. Se sintió extranjero en su propia tierra, pero también agradecido por la oportunidad de pisarla nuevamente. Mariana lo llevó a su casa. En la mesa había un plato de frijoles con arroz y tortillas recién hechas. Julián probó el primer bocado con los ojos cerrados. El sabor lo transportó a recuerdos de juventud, a las cenas con su esposa, a los días sencillos antes de la tormenta. «Esto sabe a vida», dijo, con una sonrisa frágil pero auténtica. En los meses siguientes, Julián se convirtió sin quererlo en un símbolo. Medios de comunicación contaban su historia, organizaciones lo invitaban a dar testimonio, jóvenes lo buscaban para escuchar sus palabras. Pero él, con humildad, siempre repetía lo mismo: «Yo no soy un héroe, soy un hombre al que le arrebataron la vida y que aprendió a no dejar que le arrebataran el alma». Cada noche, en su cuarto sencillo, escribía en su cuaderno, pero ya no eran súplicas ni lamentos. Ahora eran recuerdos, reflexiones, agradecimientos. El sonido de la pluma sobre el papel se había convertido en el eco fiel de su libertad. Un día, mientras observaba el atardecer desde la ventana, Mariana le preguntó qué haría ahora con los años que le quedaban. Julián la miró con ternura. «No lo sé, hija. Tal vez no me alcance el tiempo para todo lo perdido, pero sí me alcanza para amar, para agradecer y para enseñar a otros que la dignidad nunca debe rendirse». El sol se ocultaba lentamente, pintando de naranja y violeta el cielo. Julián cerró los ojos y respiró hondo. La brisa fresca acariciaba su rostro, y en ese instante entendió que, aunque el pasado no podía borrarse, el presente era un regalo sagrado. 30 años de sombras no habían podido apagar la luz de su espíritu, y ahora cada amanecer era un recordatorio de que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra el camino. Con la voz suave, casi en un susurro, pronunció las palabras que llevaba guardadas desde hacía tanto: «Soy libre». Y esa libertad no era solo física, era, sobre todo, la certeza de que su dignidad había sobrevivido intacta. Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.